bendiga, queridos hermanos. Es una bendición, pues, tenerlos por acá. Vamos a hacer una oración antes de iniciar las clases, dándole gracias a Dios por esta bendición que vamos a recibir. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición que vamos a recibir, Señor, oh Dios, por este pan espiritual, Señor, que te pedimos, Señor, que alimente nuestras vidas, Señor, oh Dios, para que así también, Señor, oh Dios, podamos compartir, Señor, esa bendición con muchos que la necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, Robert. Y estamos iniciando esta clase, la clase 5 de este curso sobre el discipulado cristiano. Eh, He tenido que grabar esta clase previamente porque tengo una actividad en mi iglesia el sábado, justamente a la misma hora, ¿verdad? Pero no quería que se perdieran las clases para no desanimar a nadie. Que, que se pierde una clase, ¿verdad? Así es que eh, hermano Roberto va a estar con ustedes también, como está ahorita conmigo, ayudándome en la grabación de esta clase. Así es que bienvenidos y vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Iniciamos con el punto C. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. ¿Están, están viendo la pantalla, Robert? Sí, amén, hermano. Ok, magnífico. Bien. Entonces estamos iniciando con el discipulado bíblico en la clase 5 y el crecimiento del cristiano, ¿verdad? Como ven, ahí hay unos pajaritos, hay que tener cuidado, no se vayan a golpear con alguno de ellos. El discipulado cristiano, clase 5. En su material tienen este punto C, el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7, donde nos vamos a centrar, pero vamos a leer todo el texto del 3 hasta el versículo 11. El crecimiento espiritual. En las dos definiciones que ya vimos, que hemos estado tomando, podemos afirmar que ambas sostienen que debe haber un proceso de crecimiento, un cambio, un crecimiento espiritual que lleva al creyente a la imagen de Cristo. O sea, si no hay crecimiento espiritual es imposible desarrollar la imagen de Cristo en el creyente. Por eso es importante el proceso. Y hoy vamos a ver ese proceso, ¿verdad? Ahí en la Biblia hay un proceso que ya nos dejó el texto en Segunda de Pedro y lo vamos a analizar para ver cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestras vidas. Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Verdad? ¿Dónde está la forma en la que debo de crecer espiritualmente? Pues sí, la segunda epístola de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 encontramos un proceso de crecimiento dado por medio del apóstol Pedro a todo creyente y a todo discípulo. Entonces es importante esto. Por eso partimos de los conceptos, porque ambos sostienen que debe de haber un crecimiento espiritual, un proceso de crecimiento espiritual. El discipulado cristiano, el proceso de crecimiento espiritual. Segunda de Pedro. Tenemos nada más esta parte, pero yo voy a pedir al hermano Roberto que nos lea desde el versículo 3 para tener todo el contexto. Amén, hermano. Del 3 hasta el 11, ¿verdad? 11, sí. Amén. Dice así la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Como ven, observan desde el versículo 3 hasta el versículo 3 y 4 específicamente, hablan de que Dios nos ha dado ya, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Se refiere a todo lo de la vida, ¿verdad? Este cuerpo y todo lo que nos rodea. Y a la piedad es el espíritu, el amor, todas las cosas, las cualidades del espíritu también ya nos las ha dado a nosotros, a sus hijos. ¿Y eso para qué? Dice, para que todos participemos de una naturaleza divina. O sea, el Señor quiere que todos nosotros aprendamos a vivir en una vida espiritual, perdón, en una vida espiritual. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿En qué momento? En cada momento de nuestra vida. Entonces, ese es justamente lo que está dejando claro aquí el apóstol Pedro. ¿Y por medio de qué? Dice, nos ha dejado por medio de su divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo Jesús. Y, todo inicia en el proceso con un fundamento, ¿verdad? Que es el que vamos a comenzar a ver. Pero dice el versículo 4 que aparte que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice también que al prometernos eso, al darnos un espíritu que nos capacita para poder llegar a eso, Él tiene el poder para llegar al final del camino de este proceso. eh, Podemos alcanzar eh, el, ese como cualidades especiales que Cristo tuvo para ponerlas en práctica nosotros también en nuestra vida. Ese es justamente lo que vamos a ver, cómo podemos entrar en ese proceso y seguir caminando hasta llegar hasta la meta. Entonces, inicia ahí en el versículo 5 que es el que tenemos acá, ¿verdad? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Vamos a definir ese término. También vosotros también poniendo toda diligencia. ¿A qué se refiere toda diligencia? Por esto mismo añadir también ese verbo añadir. ¿Y qué debemos añadir? A una base, a un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? La fe, pero no mi fe, sino la fe de Cristo que fue puesta cuando Cristo entró en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ese es el fundamento. Y más adelante vamos a leer a qué se refiere el fundamento de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3. Entonces, a ese fundamento que ya fue puesto,
tal y como dice Corintios, que es Cristo Jesús, a ese hay que irle añadiendo. ¿Y qué es lo que hay que añadirle? Virtud. Y a la virtud que hay que añadir conocimiento. Y al conocimiento que hay que añadir dominio propio. Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que añadirle amor. Entonces, aquí está el proceso de crecimiento espiritual. Iniciamos con la fe y terminamos con el amor ágape. Ese amor que Dios nos tuvo a nosotros y lo mostró a través de su Hijo Jesús, y Él también nos amó y nos sigue amando y sigue intercediendo por nosotros. Entonces, vamos a ir analizando estos términos, definiendo las palabras, poniendo toda diligencia. La palabra en griego habla de acelerar, es decir, es de urgencia, ¿verdad? O instar diligentemente o fervientemente por implicación, esperar con ansia, tener prisa, hacerlo prontamente, con solicitud, con diligencia. Entonces, Pablo, quiero decir, el apóstol Pedro está dejándonos ahí poniendo toda diligencia. ¿No? Y agrega totalmente un sustantivo aquí que es toda diligencia. No es poniendo diligencia, sino toda diligencia, o sea, ligero, rápido, con urgencia. ¿Por qué? Porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en la medida que nosotros ya comencemos a crecer espiritualmente, después de convertidos, ¿verdad? Una vez iniciamos nuestro proceso de crecimiento con la fe, hay que trabajar en esa persona discipulándolo. Por eso es que el discipulado es importantísimo. Muchos ven el evangelismo separado del discipulado y las enseñanzas separadas del discipulado. Creen que el discipulado es una lección, creen que el evangelismo es una cosa y eso y todo lo demás es otra cosa. No, hay que verlo como una estructura, ¿verdad? Como un paso a seguir. Por eso encontramos, y es lo que analizamos en Mateo 28, por tanto, id, dice. Y la palabra ir es cambiar del camino, ¿verdad? Cambiar del camino que teníamos y tomar el nuevo camino que nos dejó Cristo. Ir y por tanto ir y qué más dice, es evangelizar o qué más nos dice el texto, Mateo 28. Vamos a buscarlo. De pronto me dio un, una, un olvido mental. Mateo 28 dice, por tanto, id, y lo tenemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, el mandato de hacer discípulos es ir haciendo discípulos, ¿verdad? Ir haciendo, no es ir, evangelizar y después hacer discípulos. No, a la vez se va evangelizando y se va haciendo discípulos. A esos mismos que el Señor nos ha dado, hay que trabajar en la mente, en el corazón de ellos para que entiendan la decisión que han tomado. Y llevarlos en ese camino de crecimiento espiritual. Y a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Eh, el llevar a la persona a en ese camino de crecimiento para que después éste se convierta en uno que también es discipulador y así se multiplique en otros que están siendo,
que llegan a los pies del Señor Jesús. Entonces, esto hay que hacerlo rápido. No hay que esperar mucho tiempo. Inmediatamente, si no tienen esta estructura en su iglesia, ¿verdad? Alguien se convierte, se le invita a la iglesia, se le explica y de una sola vez se le invita a que pase a, a una clase de discipulado o se adopta, ¿verdad? Una persona se le pega y comienza a hablar con él y a guiarle en su vida espiritual, que vaya entendiendo, ya sea que se pongan de acuerdo, que se ven en algún momento, o que llegue la iglesia a un plan de enseñanza que ya se tiene previamente diseñado. La otra palabra es añadir y habla de proveer además, ¿verdad? Es decir, suplir complementariamente, ya sea figurativamente o no, ayudar, contribuir, dar, suministrar. Entonces, dice, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, es poner de más, o sea, algo adicional, suplir, o sea, complementar. Si algo les hace falta, pues cumplir, como hacer un ladrillo, una pared, ¿verdad? Una pared va de ladrillo en ladrillo, ladrillo, cemento, cemento, ladrillo. Y así va. Y hasta que se llega a donde según nos ha establecido una meta, ¿verdad? Esta va a tener que 3 metros de altura y hasta ahí se llega y se hace una solera en la parte de arriba y ya se sella todo. Pero es de ir poniendo eh, etapa por etapa. Por eso hay un texto que habla y nos dice que se va creciendo de gloria en gloria. O sea, cada paso que nosotros damos de aprendizaje, de conocer a Dios, de conocer al Señor Jesucristo, es algo lindo, esplendoroso, ¿verdad? El conocer a Dios y entender un principio, entender por qué razón Dios está obrando sobre mí de esa manera y yo le entiendo. Ahora, oh Señor, ya te entiendo, así como Job, ¿verdad? Que le dice, de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, ahora entiendo todo. Así como Job, ¿verdad? Ahí tenemos ese ejemplo de entenderle a Dios y de ver la obra de Dios en mi vida. Esa es la idea que nos está dejando este texto. Ahora, añadiendo sobre el fundamento, para explicar un poquito qué significa eso. Voy a pedir al hermano Roberto que nos ayude con Primera de Corintios capítulo 3 desde el versículo 5. Amén. Dice así la palabra. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ujú. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén. Entonces ahí encontramos esa forma de ir creciendo, ¿verdad? Allá encontramos los principios en Pedro, pero aquí está el llamado de parte de Pablo para ir edificando y utiliza justamente esa figura, ¿verdad? Como arquitecto de una construcción. Es interesante que el versículo 10 dice, yo puse el fundamento, hablando de que él fue el instrumento que Dios usó para llevar a Cristo a las personas hasta que llegaran a tomar su decisión por Cristo. Y Cristo entró a sus vidas. Y cuando habla, dice, yo puse, no es que Él puso el Espíritu sobre ellos, sino fue el instrumento para que Dios obrara. Y eso lo dice al principio, ¿verdad? Que somos instrumentos de Dios, no somos servidores, dice. Eh, no a nosotros mismos, sino a Dios, porque es Dios quien hace el crecimiento. Y esto es bien interesante. El crecimiento espiritual, nosotros somos instrumentos guiando a otro en un camino para que se conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y el proceso no es, no es inventado, pues no es que alguien va a venir, va a tomar la idea de algún proceso por ahí y lo va a poner y este es, y se aparta por completo de la Biblia. No, eh, ya Dios ya dejó escritas las cosas. Y encontramos aquí ese proceso de ir agregando a ese fundamento que ya se estableció, eh, etapa por etapa para que, así como un niño, ¿verdad? Creciendo, así como la imagen de una planta, que es la que va creciendo, nació un árbol de una sola vez. Eso solo fue en el Génesis, que Dios ya puso árboles por completo crecidos, así como Adán y Eva también, que ya lo formó Dios adultos. Si no, necesitamos un proceso de crecimiento. Así nosotros nacemos, crecemos y damos fruto. Así también nosotros debemos de hacer eso en el sentido espiritual. Entonces yo puse el fundamento hablando de que fue el instrumento, pues fue Dios. Y otro edifica, ¿sí? Este otro puede significar alguna otra persona que se introduce en el proceso de discipulado. Encima, ¿verdad? Y por eso le puse discipulado. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es bien interesante lo que Pablo dice aquí. No solamente hay que esperar, y especialmente estoy hablando aquí con creyentes que, que esperan que, eh, o sea, no hay que esperar que el discipulador tome la iniciativa. Si el discipulador no hace tiempo, yo puedo hacer el tiempo para sobreedificar. Eso es lo que está diciendo. Mire cada quien cómo sobreedifica. Si no tiene a nadie, a alguien, pues métase usted solo, ¿verdad? A crecer y a ir en ese proceso de crecimiento. La ventaja cuando hay un discipulador es que el discipulador, por haber sido ha pasado por ese proceso, entiende el camino. Pero el que no lo sabe, ¿verdad? Y por sí solo lo va a comenzar, le va a costar un poco, pero Dios le va a guiar. Y Dios no lo va a dejar, no va a dejar solo, aunque lo ideal es, y lo bíblico es el discipulado. En la lectura que hizo Roberto, mencionó el versículo 11 y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, solo Dios, ¿verdad? Y en este sentido, eh, ojo con lo que voy a decir, no es que esté en contra de ellos, sino, pues
corregir algún pensamiento o algunas doctrinas que por ahí andan, ¿verdad? Nadie gana almas para Cristo, nadie, sino es el Señor quien obra. Todos somos instrumentos cuando evangelizamos, cuando compartimos nuestra fe, cuando compartimos el Evangelio. Somos instrumentos de Dios y Dios nos utiliza, ¿verdad? Para cumplir su voluntad. Entonces, nadie puede poner ese fundamento, solamente Dios, eh, que es el que está puesto, ¿verdad? El cual es Cristo Jesús. Y el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, de manera personal o a través de un discipulador, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esto está hablando de 6 eh, cosas que 3 de ellas son perecederas y 3 de ellas son eternas. ¿Verdad? Entonces, el oro, la plata y las piedras preciosas, esas son firmes. Y está hablando de poner fundamentos basados en la verdad, basados en la palabra, para que sean oro, para que sean plata y piedras preciosas, que siempre van a permanecer. Y eso es justamente parte de lo que vimos en el Salmo 19, ¿verdad? Que permanecen para siempre, dice. Y las otras 3 cosas, la madera, el heno y la hojarasca, cuando son expuestas al fuego, se queman. Entonces, son de verdades, medias verdades, medias mentiras, o filosofías, o cosas que no son bíblicas, o fundamentos de hombre, ¿verdad? Que están siendo plantados en la mente y en el corazón de un discípulo. Eso va a ser madera, heno, hojarasca. Y si lo hago de manera personal, eh, jactándome o buscando ser reconocido por algo, pues tampoco, ¿verdad? Se va a convertir en madera o en heno o en hojarasca. Y eso es justamente lo que dice Pablo. Y al final, justamente la última frase del versículo 12, parece que es, ¿verdad? Habla que si se quema, voy a buscarlo aquí, el versículo 12, el 13, dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, que sean fundamentados todos en lo sólido que es la verdad de la palabra de Dios. Y ahí tiene que estar cimentado el fundamento y el crecimiento, ¿verdad? Que Dios nos está ayudando a realizar. El propósito final es la fe de Cristo, es el fundamento que nunca debemos de olvidar. Si ese fundamento no está, mm, es, no es un creyente que no ha nacido de nuevo y estamos tratando de ir poniéndole sin una base, ese edificio se va a caer. Tarde o temprano, esa pared no va a funcionar, ¿verdad? Entonces hay que estar seguros de que la persona ha tomado una decisión genuina y comenzar un proceso de discipulado con esta persona. Porque si no, si intentamos y no descubrimos que nos está engañando o que no está seguro, posiblemente lo que intentemos poner sobre o ladrillos sobre esta persona en su crecimiento espiritual, en algún momento se derrumba cuando vengan las pruebas, especialmente. Y aquí vamos a los versículos del capítulo 5, capítulo 2, 1, perdón, de Pedro,
que dice, añadid a vuestra fe. Bueno, fe es, de acuerdo al concepto que da Hebreos 11:1, que dice es la certeza de lo que se espera, eso es creer, y la convicción de lo que no se ve, eso es obedecer, ¿verdad? Creer en el Señor y obedecerle, respetando, obedeciendo y creciendo en el Señor. Ese fe, creer y obedecer, obedecerle a Dios. Virtud habla del carácter, de mi carácter, ¿verdad? De ser una persona virtuosa como carácter, como parte de mi carácter en el cual lo reflejo en el día cotidiano, en las actividades y en cada cosa, dentro y fuera de la iglesia. También habla del conocimiento. La palabra utilizada aquí, eh, si nosotros vamos en el texto, voy a pedir al hermano Roberto que nos lea de nuevo el versículo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Ujú. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, y dice mediante el conocimiento, ¿verdad? En la medida que yo conozco, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, eh, por su divino poder mediante el conocimiento. O sea, en la medida que yo conozco cada vez más a Cristo, a Dios, en esa medida, esas cosas que ya me han sido dadas porque son cualidades, virtudes del Espíritu Santo que mora en mí, eso va a ir creciendo, eso va a ir tomando, control sobre todo mi ser en mi vida. Y eso es justamente lo que, es este proceso, ¿verdad? Primero, con la fe, creyendo y obedeciendo lo que es la palabra de Dios. Que se convierta eso en virtudes en mí, que formen, que cambien mi carácter y que, eso lo debo añadir con un conocimiento. La palabra utilizada aquí, es gnosis, pero la palabra utilizada en el versículo 3 es epignosis. Y el contexto, el personaje del contexto del versículo 3 es Dios. En cambio, el personaje en el contexto del versículo 5 es el hombre, ¿verdad? La persona, el creyente. En ese sentido, si el contexto en el versículo 3, es el conocimiento, la epignosis sobre Dios, está hablando del conocimiento sobrenatural de un ser sobrenatural, ¿verdad? O sea, está hablando de un conocimiento espiritual, no, la gnosis. Gnosis es el conocimiento de las ciencias, de la educación. Entonces está diciendo que tiene que haber un proceso de formación, de aprender, ¿verdad? De la Biblia, de educarme en mi mente y mis oídos y mi corazón a todo lo que ya está escrito. Eh, Dios utilizó el lenguaje y transcribió su voluntad en una piedra allá con Moisés y eh, dio una de las primeras cosas que le dio a los hombres era el habla, ¿verdad? Y una lengua. ¿Cuál era la lengua que hablaba, Adán y Eva? No lo sé, ¿verdad? No dice la Biblia. ¿Y cuál fueron las primeras lenguas que comenzó? Una lengua, una tan sola lengua se habló hasta que Dios dividió las lenguas allá en la Torre de Babel. Y se comenzaron a hablar de diferentes lenguas, aunque de acuerdo a los estudiosos, ¿verdad? Dicen y sostienen que, tienen una misma raíz, así como el latín, ¿verdad? Que son, la lengua, de los, no los, la lengua latina. La lengua latina, no solamente es el español, sino, también el latín en sí, ¿verdad? Como
como tal. El portugués también lo consideran como parte de eh, lengua latina. Por eso hay ciertas raíces parecidas. Bien, dominio propio. Habla de un control propio sobre mi mente y mi corazón, mi voluntad. Que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios la que se está manifestando, ¿verdad? Tener un dominio propio. Por eso dice que Dios no nos ha dado, según de Timoteo 1:7, dice que ni Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de flojera, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio, o sea, control propio sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre toda cosa que de alguna manera puede desenfrenarme, descontrolarme, y con un enojo puedo llegar a la ira, con una alegría extrema puedo llegar hasta olvidarme de Dios y hacer cosas fuera de sentido. Eh, el, el Espíritu Santo siempre obra por nosotros, si nosotros le dejamos que nos ayude a controlar eh, aquellas cosas que nacen del corazón, que nacen de la mente y que propician el que yo haga cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eso es el dominio propio. La paciencia habla de la constancia, la constancia. Yo realmente felicito a, a muchos de los cursos que están, ¿verdad? Eh, por, por experiencia de tantos años de enseñar la palabra, siempre, siempre sucede lo mismo. Se inscriben un montón y al final terminan quizás puedo contarlos con los dedos, los que terminan, porque no hay constancia, ¿verdad? No hay constancia. La constancia puede venir estimulada por diversas formas, o sea, una necesidad, por llamado, o por el don que ha sido puesto, ¿verdad? Si tiene el don de maestro, si tiene el don de pastor, si tiene el don de enseñar, esto le va a fascinar y ahí va a estar constante. Eh, a veces uno necesitando crecer espiritualmente y viendo cosas que están ricas en la palabra, desperdician estas oportunidades de poder estudiar eh, a través de estos cursos, ¿verdad? Que tienen. Y por eso procuramos ser los más centrados en la palabra del Señor. Y la constancia habla de eso, o sea, de permanecer siempre, ¿verdad? La paciencia, de permanecer siempre y no importando las cosas que puedan suceder o, o que me puedan impedir, soy constante, las hago a un lado y me quedo eh, donde he decidido estar y que Dios me lleva ahí, ¿verdad? La otra es piedad. Piedad habla de mi servicio a Dios, de mi entrega a Dios, de el entregar mi mente, cuerpo y corazón al Señor, mi voluntad. Entonces, el servicio a Dios, ¿dónde lo hago? Dios ha dejado la iglesia como una estructura para que nosotros sirvamos, ¿ven? A los creyentes y le servimos a Dios cuando le servimos a los demás. Pero también está en nuestra familia, ¿verdad? De servir a nuestra familia, de ser ejemplo, de mostrarnos con amor, con comprensión, pero también con juicio, ¿verdad? No mi juicio, sino el juicio que yo aprendo de la palabra de Dios de cómo tratar a los demás, cómo tratar a mi familia. Y por eso es importante a veces en la familia, en las iglesias tener cursos sobre la disciplina en la familia. Y, y es bueno, ¿verdad? Estudiar Proverbios tiene mucho de eso. Siguientes dos últimos, el afecto fraternal y el amor.
El afecto fraternal aquí, la palabra en el griego utilizada es fileo y habla de ese afecto entre los hermanos, ¿verdad? Entre padre e hijo, entre esposos, ese afecto fraternal. Y esa es la comunión que se tiene, el, ese, esa coinonía que nos ofrece la iglesia para mantener y poner en práctica el amor entre los creyentes. Para eso estableció la iglesia y eso es lo que justamente hemos estado viendo en la primera iglesia, ¿verdad? Que tenían todas las cosas en común, que partían el pan en casa y que estaban en un solo sentir, ¿verdad? Habla de eso, ¿verdad? De la coinonía entre los hermanos, mostrando el afecto fraternal, o sea, ese amor entre hermanos. Y luego la máxima expresión de amor, tal, por lo menos Primera de Corintios 13 da una descripción de ese amor de Dios. No es que solamente sea eso, pero hay una descripción. Es poner en práctica el amor ágape, el de Dios. Y nos ha sido dado, sí, según de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de poder, sino de, quiero decir, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la palabra amor que está utilizada ahí es ágape. Entonces, en algunas veces cuando he estado enseñando sobre el amor de Dios y, y el amor de Dios trasladado a los hombres, algunas veces pregunto si yo soy capaz de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eh, pues, pues sí y no. ¿Verdad? Si estoy en un crecimiento espiritual y no he llegado todavía a poner en práctica en mi vida el amor ágape, pues voy en el camino. Pero en el crecimiento espiritual puedo llegar a mostrar y Dios me da oportunidades para que yo pueda mostrar ese amor ágape y aprender. Y no es necesario o sea, esto no es una especie de orden aunque es lo ideal, ¿verdad? Tener este orden, pero a veces Dios nos permite poner en práctica el amor ágape. A veces nos permite tener la paciencia y no es que hay que tener el conocimiento primero, después el dominio propio, no, ¿verdad? Sino son todas estas cualidades que deben de estarse reflejando en el momento cuando Dios nos lo demanda y que vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo cada vez más de ello. Aprendemos de la palabra y lo ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana. Porque a veces vamos a tener que poner en práctica la paciencia, esa constancia de mantenernos y mantenerme firme eh, en lo que yo he dicho o en soportar la vida de otros, ¿verdad? El mostrar el amor a otros, el, el llegar a la iglesia y se termina el culto y una vez se termina el culto, como que ya se acabó todo, ¿verdad? Rápidamente y solo dice, terminó el pastor y dice amén y ya estoy en la puerta para irme. Entonces me estoy perdiendo la comunión con los hermanos y ha dejado la iglesia justamente para eso, ¿verdad? Para practicar esa comunión, ese afecto fraternal. Y Dios me da esas oportunidades para poner en práctica todos y cada uno. Pero todo el comienzo, sí, ¿verdad? Todo comienza con la fe. Y luego a la fe hay que irle agregando todos estos elementos, estas virtudes que están aquí. Y, y eso me ayuda a crecer espiritualmente hasta llegar a la imagen de nuestro Señor Jesús, que es lo que se busca. Entonces, muchos somos como este niño que está ahí, ¿verdad? ¿Subo o no subo? Si toma la decisión de seguir, eh, le va a pasar esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si me adapto a este proceso de crecimiento espiritual? Segunda de Pedro 1:8.
Voy a pedir al hermano Luego, Roberto que nos lea el versículo 8. porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en cuanto al conocimiento, o sea, que dentro del proceso, todo ese proceso que está ahí, ¿verdad? Si estas cosas, la fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal y el amor, si estas cosas están en mí y las estoy poniendo en práctica y abundan, fíjense qué tremendo, ¿verdad? Y abundan que no estaré ocioso. Ocioso no necesariamente que no tenga trabajo o que no tenga nada que hacer y estoy en una hamaca o en una silla o en un sofá viendo televisión todo el día, ¿verdad? No, no, no es eso, ¿verdad? Sino ocioso sin dejar de eh, crecer espiritualmente sin dejar de, o sea, sin buscar de hacer cosas que a Dios le agradan, sin ocioso, sin años de no compartir la palabra de Dios, de no dar testimonio de mi vida espiritual, de no evangelizar. eh, a eso se le llama ocioso, ¿verdad? Que no pone en práctica lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer ir y hacer discípulos. De, no es, de eso va a estar sin fruto, ¿verdad? La persona va a estar, no estará creciendo, no va a dar fruto en su vida. Así como el niño, si él no toma la decisión de levantar el pie y comenzar a subir, nunca lo va a hacer y va a quedarse sin oportunidades de hacer una vida de crecimiento, de llegar hasta el final de ese buena cantidad de gradas que está ahí. Pero el deseo de Dios es que en nuestra vida no sean ociosas espiritualmente, sino que siempre tengamos frutos espirituales y no estar dando fruto, dando frutos personalmente y también en otros que Dios nos permite alcanzar. Entonces, todo el centro es el conocimiento de Jesucristo. En la medida que yo conozco a Cristo Jesús, en esa medida van a haber por tantas oportunidades, porque he crecido y he conocido que Dios me va a mantener así, activo en la vida espiritual y voy a dar fruto, fruto en abundancia, porque es Dios quien está obrando a través de nosotros. Por eso es importante, si estas cosas abundan y están, no estaré ocioso ni sin fruto, pero es importante que estén, ¿verdad? Veamos el siguiente. El niño sigue todavía esperando tomar la decisión. ¿Qué pasa si no me adapto a este proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué dice el versículo 9, Roberto? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, Ujú. es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, qué importante esto, ¿verdad? Si no tengo estas cosas, la virtud, la fe, la virtud, el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, si no tengo nada de eso, o me quedé estancado por ahí, ¿verdad? Eh, tres cosas se van a dar. Tengo la vista muy corta, no puedo ver más allá de lo que pueda alcanzar a ver nada más hasta mi mano. Estoy ciego y me he olvidado de la purificación de mis antiguos pecados, o sea, me he olvidado de Cristo, ¿verdad? Eso que está diciendo, me he olvidado de Cristo, que Cristo ya me santificó. Y a pesar de saber de que ya me santificó, me he desenfrenado a hacer cosas y a darle rienda suelta al pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque estas cosas no están. Vista muy corta,
ciego y me olvidé de Cristo, del sacrificio de Cristo por mí, ¿verdad? Por mis pecados. Entonces es importante que estas cosas prevalezcan. El niño todavía sigue pensando, ¿verdad? Ahora, debo procurar, ahí es una R en vez de una D, ¿verdad? Debo procurar hacer firme mi vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Hay otra versión que puse acá. Entonces, ¿qué debo de hacer? El versículo 10, ¿podías leerlo, Robert? Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y es qué tremendo este versículo, ¿verdad? Debo procurar hacer firme la vocación y elección. O sea, esta es la vocación y elección por la cual fui llamado por el Señor. Porque haciendo estas cosas, Dios no me va a dejar caer jamás. Puse otra versión, ¿verdad? Este es de Reina Valera, pero este es de la palabra de Dios para todos. Dice, así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense. Me dice, debo procurar estar firme. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¿Verdad? Me encantó la forma en que transcribieron este texto. Lo repito. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¿Y qué? Esas cosas, ¿verdad? Esas, sí, eh, esas características que aparecen ahí de ese proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué debo hacer? De acuerdo al versículo 10, ¿puedes leerlo, Robert? Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, hay una promesa, ¿verdad? No caeréis jamás. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado y que somos elegidos? Pues haciendo estas cosas, las que se hablaron en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todas esas, haciendo esas cosas, al ver estas cosas en nuestras vidas, sabemos que nuestras vidas se están haciendo más como la naturaleza de Jesús. Demuestra que estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo no te había dado este texto, pero voy a pedir que lo busques, Roberto, en Amén. Romanos 8:29. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Amén. primogénito entre muchos hermanos. Esa es parte de la doctrina de la predestinación. Eh, la doctrina de la predestinación muchos la confunden, pero si nosotros nos vamos a Juan 3:16, Cristo vino para todos, ¿verdad? Cristo murió por todos. Su sacrificio no fue para algunos elegidos, sino para todos. Algunos creen, ¿verdad?, que aceptan esta doctrina que, que ya hay algunos elegidos, entonces hay que ir a buscarlos, ¿verdad?, a los elegidos. No, no es así. Tenemos la responsabilidad de evangelizar y Dios va a obrar en el corazón de aquella persona. Si encuentra un corazón dispuesto, Dios va a entrar en aquella persona y lo va a manifestar
Al manifestarlo, entonces comienza el proceso de discipulado y debemos de actuar con él. Pero Cristo vino y murió por todos en general, pero tienen que cumplir ese requisito, ¿verdad? De creer en la obra de Cristo en la cruz y de entregar su vida a Él. Ahí es donde se inicia y ahí son elegidos cuando toman la decisión. Dios los elige, Dios los adopta, como dice Juan, eh, Juan 1, que dice que porque a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que sigue la niña esperando. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué se me, qué se me promete? Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, amplia y generosa entrada. Un gran zaguán. Bueno, aquí entendemos nosotros zaguán es un portón enorme, ¿verdad? Que se puede abrir cuando donde entran. He visto donde estacionan los furgones, los camiones esos grandotes. Eh, son unos grandes zaguanes, grandes portones que tienen que abrirlos los dos para que entre el cabezal en el lugar. Entonces, así, ¿verdad? Una fiesta abierta, los portones en una algarabía porque eh, he llegado al cielo. Mi alma, ¿verdad? Es la primera que llega y después este cuerpo, cuando sea glorificado. Se me otorga amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va a estar reinando y nosotros somos parte de ese reino. Y, y ese es parte de lo que el discipulado tiene que ser, o sea, preparar a la gente para conformarse a la imagen de Cristo y que sean, eh, entren en ese proceso y que cumplan con estas cosas, ¿verdad? Y que Dios les promete esta amplia y generosa entrada en el reino eterno. Entonces, la reflexión final de esta clase. El discípulo debe crecer espiritualmente, conocer más a Cristo y a Dios. Esto le ayudará a no estar ocioso ni sin fruto en su vida espiritual. Dios no quiere que sea ciego y que no aprecie el sacrificio de Cristo por mis pecados. Si permanezco en todas estas cosas, creciendo espiritualmente, Dios me promete una grandiosa bienvenida en el reino eterno de Dios y de su Hijo Jesucristo. Este es un hermoso principio que y está basado en toda esta clase. Así es que espero que les sirva de reflexión y que esta clase sea de mucha bendición. Ahí tienen el proceso y ya lo saben, ya lo conocen, lo pueden seguir examinando, lo pueden seguir estudiando y porque si aquí en la clase me hubiera dedicado a estudiar cada palabra, nos llevamos un mes más, ¿verdad? O más quizás en eso, pero ahí tienen la idea y saben que eso es, porque el tema es el discipulado. Así es que, amados hermanos, este es la clase y aquí terminamos la clase 5 de el discipulado cristiano. Así es que sí hay algunas preguntas sobre lo que se ha dicho en esta clase, eh, pues pueden escribir al al chat de Roberto o al mío, ¿verdad? Yo les puedo dar donde escribir
o escriban ahí, no sé si se puede escribir al grupo haciendo alguna pregunta, Robert. Quizás abramos un día, ¿verdad? Sí, O, se mantiene o cerrado por lo general, pero en la próxima clase tal vez que sí, tenga... mejor, exacto. Eso estaba pensando, que mejor en la próxima clase lleven las preguntas y con gusto les dedicamos tiempo. Perfecto. Bueno, sí, hermanos, pasen un feliz día y como siempre digo, que aparten tiempo para el Señor el día domingo y congréguense, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Amén. Roberto, terminamos con una oración. Venga. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor Dios, por ser tan bueno y tan bello, Señor oh Dios, y por siempre abrirnos las puertas, Señor oh Dios, para poder estar en tu reino, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, a todos los que estamos aquí en esta clase, Señor oh Dios, y a todos los que también la van a ver, Señor, por medio de la grabación en YouTube, Señor. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.